Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Un día en que Jesús, acompañado de sus discípulos, había ido a un lugar solitario para orar, les preguntó: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Él les dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Respondió Pedro: el Mesías de Dios. Entonces Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie. Después les dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Palabra del Señor. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Es una pregunta que Jesús nos continúa haciendo a todos, a ti, a mí, en este momento histórico en el cual el hombre, por tantas amenazas ideológicas y por tantas situaciones vertiginosas, se aparta de Dios, da la espalda a Dios y abre el corazón a tantas propuestas ideológicas, a tantas propuestas de carácter nueva era que aparentemente le proporcionan la paz que el hombre busca, pero que finalmente el hombre se da cuenta que el único que le puede dar esta paz es Jesucristo. Y por ello la inspirada profesión de Pedro prepara el comienzo de la subida de Jesús a Jerusalén y el primer anuncio de su pasión, antes de que él lo confiese como el Mesías de Dios y antes de que Jesús interrogue a todos acerca de su identidad. Resulta muy significativa una observación propia de San Lucas. Tal pregunta se les formulará solo después de que Jesús había ido a un lugar solitario para orar. Para que podamos responder a esta cuestión, siempre tan viva y actual, es necesario haber alcanzado un trato íntimo con el Señor y estar dispuestos a adherirnos a su peculiar estilo de vida. Cuando Cristo toca el corazón de cada una de las personas cercanas a Él, les revela siempre la verdad más profunda de su corazón, ya que les revela como el Salvador al que hay que depositar toda nuestra fe. Pedro afirma que Cristo es el Mesías y lo afirma desde una experiencia propia y personal. Aunque luego Pedro, durante la pasión del Señor, lo niegue 3 veces, luego el Señor, en el momento de la resurrección, lo confirma en su fe. La fe de Pedro es la que debe mover cada corazón para confesar la grandeza del Señor. No podemos dudar de que el Señor está cerca tanto en los momentos en que lo reconocemos con mucho celo, con nuestra fe, como en los momentos en los cuales podemos tener una fe vacilante, sin olvidar que en cada momento y circunstancia, ya sea de alegría, desolación o consolación, Cristo quiere afianzar nuestra fe. Se trata de poner la propia vida en el corazón de Cristo para que lo acompañemos con todo lo que somos y siempre con la mirada hacia Él. Abrir de par en par el corazón para que Cristo reine en nuestra vida y sepamos verlo y confesar nuestra fe como lo hizo Pedro con tanto fervor, como lo hizo María, que al ponerse también a la escucha del mensaje de Cristo, dijo nuevamente un sí generoso para seguir acompañando a Cristo en el camino de la fe. El cristianismo no es una doctrina filosófica, no es un programa de vida para ser educados, para construir la paz al estilo de algún partido político, de ninguna manera. Estas son las consecuencias. El cristianismo es una persona elevada en la cruz, una persona que se anonadó a sí misma para salvarnos. Es la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo de Dios, el enviado del Padre, el Mesías, el Salvador, el Evangelio, el sacramento por excelencia que ha venido a salvarnos. Cargó sobre sí el pecado y así como en el desierto fue elevado el pecado,
Aquí fue elevado Dios, hecho hombre por nosotros, y todos nuestros pecados estaban allí. Por ello, no se comprende el cristianismo sin comprender esta humillación profunda del Hijo de Dios, que se humilló a sí mismo, haciéndose siervo hasta la muerte de cruz para servir. Y por ello todo tiene su momento, como bien nos lo dice la primera lectura tomada del Coelet, del Eclesiastés. Cuando uno se pone frente a tradiciones, escritos y testigos llenos de tanta sabiduría, sin querer hacen brotar dentro de uno los mismos interrogantes, búsquedas y respuestas a tantas preguntas que nos plantea la vida y que nos pueden conducir a experimentar la plenitud o a sufrir el sinsentido. En el libro Eclesiastés, llamado también Coelet, nombre que viene a significar el hombre de la asamblea, el maestro o el predicador, es un libro de sabiduría escasamente religioso. Su idea básica es una desilusión sobre la vida, vanidad de vanidades y todo vanidad. Para el autor está claro que la misión del ser humano es buscar el don de Dios en las cosas cotidianas. Es un apasionado clamor del anhelo humano con sus aspiraciones a lo infinito y a la vez los límites que le coartan al estar encerrado en sí mismo. El desprendimiento al que nos lleva Coelet prepara la irrupción del absoluto como don totalmente gratuito. Asimismo, como nos recuerda el libro del Eclesiastés o Coelet, sigue siendo uno de los textos más desafiantes de la Biblia y al mismo tiempo para que podamos entender uno de los más actuales. ¿Cómo encontrar la felicidad? ¿Es posible cambiar el mundo para que haya más justicia? ¿Cómo sobrevivir en una sociedad competitiva y despiadada? En un tiempo de profundos cambios sociales y culturales, el sabio revisa los postulados de la sabiduría tradicional en busca de respuestas. ¿Quién es este hombre? Hablar de una persona resulta muy difícil porque ésta puede reclamar si se le parece que la descripción no es correcta. Además, la persona humana con sus vivencias, sentimientos e ideas es demasiado grande para caber en nuestras palabras. El corazón del otro siempre es un misterio que nadie consigue desvelar por completo. Mucho más complejo es hablar de la persona de Jesús de Nazaret. Resulta comprometido porque no hay ninguna posibilidad de permanecer neutral o de emitir una opinión personal sin tomar posiciones. La gente no tenía claro quién era Jesús, dónde encasillarlo. El mismo Pedro tan pronto dice, eres el Cristo de Dios, como en otro momento niega conocerle. Los discípulos compartieron su vida con el Jesús de Nazaret y aceptaron a aquel ser humano y Dios que les proporcionó una paz, una alegría y una seguridad increíbles, pero mientras vivieron con Él, no fueron capaces de ir más allá de lo que veían. Solo a través de la experiencia pascual se adentraron en el verdadero significado de aquella persona fuera de serie. Al morir Jesús, se preguntaron si con la muerte de su líder se había acabado todo. Solo entonces empezaron a trascender la figura humana de Jesús y fueron descubriendo lo que se escondía detrás de aquella realidad visible. Fueron dándose cuenta de que allí había algo más que un simple ser humano. Entonces fueron conscientes de que el verdadero ungido ya se encontraba en el Jesús de Nazaret, que ese ungido era Jesús de Nazaret. La ausencia despierta otra conciencia. Este Mesías descubierto en Pascua no coincide con el que esperaban los judíos y los propios discípulos antes de esa experiencia. Ahora se trata de Jesús el Cristo, Jesucristo, genial integración del Jesús histórico y el Cristo de la fe. Y para nosotros hoy, ¿quién es Jesús? No se trata de dar una respuesta teórica ni una
cristología aquilatada, que responda a todas las cuestiones formales relativas a la persona de Jesús, fruto de muchas lecturas de libros sobre Cristo, mucho menos dogmas que definan su naturaleza divina. Lo que se espera de nosotros es una respuesta práctica. ¿Qué significa Jesús en mi vida? Que pasemos como Jesús haciendo el bien a todos, sin excepción. Como cristiano, me intereso de verdad por la figura histórica de Jesús para descubrir en él, como hicieron los discípulos, al ungido de Dios. Es decir, me esfuerzo por descubrir el valor trascendente que se esconde en su apariencia humana. ¿Es ese valor el que mueve mi existencia? A los cristianos nos interesa mucho conocer todo lo que podamos de la persona y de la vida de Jesús, precisamente porque creemos que a través de esa persona y de su vida concreta se nos ha revelado Dios de forma única, excepcional e irrepetible. Si en Jesús me encuentro con el mismo misterio de Dios encarnado, ¿cómo no me va a interesar conocer a su Hijo predilecto? ¿Cómo es? ¿Qué defiende? ¿A quiénes se acerca? ¿Qué actitud adopta ante los que sufren? ¿Cómo busca la justicia? ¿Cómo trata a la mujer, a los jóvenes, a los niños? ¿Cómo entiende la vida y vive la religión? La vida y misión de Jesús vienen a responder tanto a los interrogantes de la lectura del Eclesiastés como al desafío de nuestra fe ante la pregunta: ¿quién dices tú que soy yo? Mis hermanos, que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz. In notitia veritatis proficere, pax et bonum.